Hola, de nuevo aquí estamos en otro capítulo de mi opinión con spoilers. Esta vez el turno es para una película un poco más seria y profunda, aunque igual con un toque cálido. Suelo ver muchas películas así, la verdad. Esta película de verdad ha tenido un fuerte impacto en la mayoría de las personas que la han visto, creo yo. O sea, es lo que he podido ver, la verdad, y que conocen de ella. Entonces, hoy hablaremos de Dead Poet Society o La Sociedad de los Poetas Muertos. Dead Poet Society se estrenó el 2 de junio de 1989, dirigida por Peter Weir y su guionista Thomas Schulman, creo que se dice así, es súper difícil de pronunciar ese apellido. Sus géneros son drama, englobando drama psicológico y drama adolescente y comedia. Algo que me pareció muy gracioso, pero singular, fue que mientras revisaba las reseñas de otras personas que ya han visto la película en Letterboxd, me encontré con un comentario que decía: una auténtica historia de terror sobre el conformismo tradicionalista. Mm, o sea, sin duda alguna estoy de acuerdo con este comentario porque definitivamente muchas veces pensé, mientras veía la película, que en vez de darme un sentimiento de felicidad y positivismo que suelen dar muchas películas de comedia, aunque no digo que el tema principal en la comedia en la película, de hecho es eh, un género secundario, muchas veces me provocaba ganas de dejar de verla porque sabía que lo más probable es que no acabara bien. Y bueno, ajá. Vamos a hablar un poco sobre la actuación de Robin Williams, que es el protagonista. Bueno, sí, creo que es el protagonista, que es el actor estelar de esta película. Robin Williams es un actor muy famoso, o bueno, sigue siendo un actor muy famoso para las películas de Hollywood. De verdad que muchas personas tienen mucho cariño a este actor y el actor de verdad que es un legado extraordinario en muchas personas. Es un actor que fue marcado por, de verdad que, eh, un final de carrera bastante fuerte. No sé si muchos saben su final, cómo acabó el actor. Si les interesa, pueden ir a buscarlo. No hablaremos, ese no es el tema principal del podcast, pero es un actor que de verdad era muy bueno en lo que hacía. Trabajaba de verdad increíblemente y sin duda alguna su papel aquí como el profesor John Keating es increíble. O sea, yo siento que el papel no lo pudo haber tenido otro actor, simplemente Robin Williams encaja perfectamente con la personalidad del profesor John Keating. De verdad que a veces pienso que en muchas cosas que decía el profesor Keating era sin duda alguna Robin Williams diciendo muchas de sus frases. O sea, Robin Williams de verdad fue una persona increíble. Y bueno, también tenemos a los demás actores que pues estelarizan el elenco de la película. Lo que pasa es que la película, los protagonistas son un grupo de amigos, entonces son muchos actores, entonces simplemente voy a ir mencionando sus nombres. Robert Sean Leonard as Neil Perry, Ethan Hawke as Todd Anderson, Josh Charles as Knox Overstreet, Gail Hansen como Charlie Dalton, Dylan Cosman como Richard Cameron, Alelon Ruggiero, no sé cómo se pronuncia ese apellido, lo siento, como Steven Mix y James Waterston como Gerard Pitts. Básicamente, este montón de actores que dije, creo que en total son 7, son los actores que engloban a los personajes principales de la película, que son un grupo de amigos que se encuentran en una academia elite de una escuela bastante prestigiosa de los Estados Unidos. En esta parte creo que podemos hablar un poquito sobre la trama de la película, ya que es importante hablar sobre la trama de la película para que podamos entender un poco cómo se relaciona este grupo de amigos. En un internado elitista tradicional de los Estados Unidos, un apasionado profesor de inglés, que en este caso es el profesor John Keating, inspira a sus alumnos a rebelarse contra las convenciones y aprovechar el potencial de cada día, cortejando el desdén del severo director, el doctor Nolan, que es un director bastante estricto y conservador que rige este internado. Cabe recalcar que eh, la película transcurre en el año 1959 y el grupo de amigos de los que vamos a hablar se encuentran, como dije, en un internado bastante elitista llamado Welton Academy. Es un internado masculino, también hay que decir eso, otra cosa por la que también creo que es muy estricto, porque justamente el lema de la institución, que de verdad que lo recalcaban demasiado en la historia,
Y lo menciona literalmente como una de las primeras líneas en la película, es tradición, honor, disciplina y excelencia. Definitivamente creo que encaja perfectamente en un internado masculino. Y más de 1959. Entonces, este grupo de amigos que son los protagonistas, básicamente son conmovidos por las nuevas clases de inglés del profesor John Keating, que es nuevo en el nuevo año escolar que está transcurriendo. Y dejan ellos una semilla bastante linda para poder hacer un cambio en las sociedades, ya que algo que caracteriza mucho a la historia durante toda la película es que este grupo de amigos vive en un mundo bastante estricto, o sea, hay muchas normas que no los dejan a ellos respirar, por decirlo así, son solo jóvenes de 17 años. Y literalmente uno de los profesores dice como, algo así como, ¿por qué te esmeras tanto? O sea, le dice el profesor Kirin, ¿por qué te esmeras tanto en dejarles a ellos un pensamiento independiente y no conformista? Y simplemente el profesor John Kirin le dice como, bueno, o sea, ¿por qué no? Algo así más o menos va el diálogo. Y entonces viene el profesor este y le dice, a unos niños de 17 años, de verdad. Y el profesor Kirin realmente, no me acuerdo realmente, lo siento si respondió algo más, pero él se ríe. Y es algo que realmente me parece un detalle bastante especial porque, ah, como digo, esto también es un drama adolescente. Algo que también se ve mucho en la película es que hay mucha ingenuidad por parte de los adultos sobre los sentimientos y la capacidad de pensar de los jóvenes al ser, como ellos dicen, pues muy pequeños en edad. Pues sí, son pequeños en edad, solo tienen 17, 16, 18 años, pero eso no significa que no puedan ser pensadores al igual de competentes como un adulto. Eso es algo que defendía demasiado el profesor Kirin en esta película. Y por esto mismo este grupo de amigos les pareció tan maravilloso la forma de enseñar de este profesor. Las clases de este profesor para nada eran convencionales, eran muy diferentes a los tipos de clases que se ven en las demás materias en este colegio. Y finalmente, pues la parte principal de la película es cuando ellos crean la Dead Post Society, o mejor dicho, no la crean, la vuelven a renacer porque la Dead Post Society fue una sociedad que estuvo mientras este profesor Kirin, que también estudió en este colegio, contaba cuentos, no, perdón, no cuentos, poemas, hacía poesía con su grupo de amigos en una cueva en el bosque que está dentro del internado. Y se escapaban a contarse poesías, leer poemas o crear ellos mismos sus poemas y hablar, y hablar, y hablar, y debatir, debatir, sobre todo debatir. O sea, bastante, había mucho uso de oratoria. Entonces, cuando él le cuenta esto a pues, a este grupo de amigos, encabezado en especial por el personaje de Neil Perry, al joven Nina en especial creo que fue el más cautivado por esta idea y convence a sus demás amigos que también ya pues tenían como, también les quedó gustando la idea, pero él fue quien encabezó esto para decirle, los motiva a como para crear de nuevo, o sea, renacer de nuevo el club. Y de hecho, indiscretamente, el profesor Kirin le deja como los libros el libro principal que se leía en las sesiones del club cuando él estaba en su época de colegio para que ellos lo leyeran mientras hicieran eso. Entonces, pues sí, este grupo de amigos de nuevo renace en esta sociedad de poesía y debate y comparten varias noches bastante graciosas, pero al mismo tiempo diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Creo que eso fue un respiro para ellos, al ambiente bastante aprisionante del internado. De verdad que el internado se ve que para nada era liberador. Bueno, el punto no es que fuera liberador, es que fuera educativo, pero es que la forma de educación del internado, o sea, ¿cómo decirlo? Eh, Asfixiante, sí, esa es la palabra, asfixiante. Y bueno, eh, mientras veía la película, remarqué varias escenas que me gustaría hablar un poco. Primero que todo, la escena del sermón en donde la clase se acercan todos a escuchar lo que está diciendo el profesor Kirin. En una de sus clases del profesor Kirin, pues él se pone en la mitad del salón y se agacha y le dice como acérquense, acérquense. Y todos los estudiantes se acercan a él así como expectantes a ver qué dice. Y él dice una de las frases, creo, para mí, la frase más eh, espectacular de toda la película. O sea, de verdad que la frase me encantó y de hecho la escribí para poder citarla aquí.
Dice, jóvenes, no leemos y escribimos poemas porque sea bonito. Escribimos y leemos poesía porque somos miembros de la humanidad. Y la raza humana rebosa de pasión. La administración, la ingeniería, la medicina, todas ellas también hacen un papel esencial en la vida diaria. Pero la poesía, la belleza, el romance y el amor es por lo que vivimos. Espectacular, me encantó. O sea, yo escuché eso y así como, y para rematar, eso también le voló la mente a todos los demás estudiantes. O sea, es que de verdad, o sea, yo creo que esto fue un cambio de aire bastante gigante para todo ese montón de alumnos que vivían con una presión gigante y una exigencia. O sea, es que de verdad, esta academia Walton, de verdad que la exigencia era bastante alta. O sea, por algo eran la mejor academia, y tanto el director lo dice en los primeros minutos de la película, que esa era la mejor academia de todo Estados Unidos. Y cómo no, sí, o sea, tenían un nivel de educación bastante alta, pero es que tengan una nivel de educación bastante alta no significa que sea bueno para la salud mental de los estudiantes, por favor. Y de la nada llega este profesor de inglés diciendo estas frases tan humanas, no tan robóticas como estaba todo establecido en este colegio, y que crean sentimientos de verdad reales en estos alumnos. De verdad que me pareció, es que no sé si decirlo, pero conmovedor. O sea, espectacular. Me encantó esa frase. Y de verdad que sí, o sea, los sentimientos de la raza humana se ven muy, muy, muy a flor de piel en esta película. Es que de verdad, o los sentimientos son muy buenos o los sentimientos son mortales en esta película. O sea, no voy a decir muchas cosas a pesar de que esto es un podcast especializado en spoilers, porque quiero que vean esta película. O sea, de verdad, necesito que vean esta película. Y si ya se la vieron, espectacular. Me encanta que estén escuchando esto. Bueno, también otra cosa de las que quería hablar era la actitud de Neil. Neil es por decirlo así, es como el jefe de esta sociedad. Él es quien impulsa a los jóvenes a hacerlo, y de hecho es quien más siente intensamente en esta película, creo yo. Había un punto en la película en que, por ejemplo, no me gustaba la actitud de Neil, porque, o sea, yo en lo personal soy una persona bastante tranquila y calmada. Y las personas así súper eufóricas y exuberantes, así ¡guau! Como era Neil a veces, que de verdad, es que era una persona que sentía mucho, de verdad, se notaba que era un pobre niño que de verdad nunca había podido dejar, o sea, nunca había podido sacar sus sentimientos así al aire tan eufóricamente, que de pronto pues estaba estallando de tanta euforia y felicidad, por fin sentir algo de emoción y algo increíble en su vida con sus amigos. Que por ejemplo a mí no me gustaba eso, es que siento que a veces era un poco fastidiosito, a veces sí se pasa, a veces era un poco arrollador, o sea, tenía una personalidad bastante arrolladora. Entonces, pues sí, de hecho Neil, como digo, yo siento que es el personaje que más siente en esta película. O sea, todos los personajes sienten, o sea, eso suena un poco absurdo que yo diga esto, todas las personas sienten, y en esta película todos los personajes sienten. Pero siento que sentía de una manera diferente a los demás. Conectaba muy bien con este profesor Kirin, pero él sentía aún más, la verdad, sentía aún más fuerte que todos los demás. Eh, También hay una escena que también tenemos que hablar. Es que en una de las clases, el profesor Kirin les deja de tarea a los demás que tienen que hacer un poema y tienen que leerlo en voz alta en la clase. En la clase siguiente, pues, ajá, los alumnos llevan sus poemas. De hecho, hay uno que me parece bastante gracioso, que fue del alumno Hopkins, que creo que no se toma esta clase muy en serio y simplemente escribe una frase. Y aún así el profesor lo felicita porque cree que hasta las cosas más sencillas son increíbles, en vez de regañarlo, como será lo normal en otra clase de esta institución y lo normal en la vida real también. Y entonces de la nada le pregunta a Todd, que es el personaje interpretado por Ethan Hawke, y él le dice que no hizo nada, que no, que lo sentía, que no había podido escribir ningún poema. Eso es otra cosa. El personaje de Todd, yo siento que era bastante tímido. Él era el roommate de Neil, que por un lado tenemos a Neil, que era bastante arrollador, como digo, y Todd, que era bastante callado, o sea, era bastante sumiso. Se nota que él hacía justo lo que le decían sus papás. Pero eso no significa que también hubiera un espíritu rebosante de euforia dentro de él, simplemente que no tan fácil de sacar y grande como el de Neil, pero
si había algo bonito en él. Entonces viene el profesor Keating y le saca un poema de lo más dentro de su alma. ¿Qué es lo que hace? Simplemente le hace varias preguntas así, al azar, rápido, rápido, como tratando de sacarle algo. Y hay un momento en que la escena, el profesor Keating le tapa los ojos y empieza a decirle como, pero ¿qué sientes? ¿Qué ves? ¿Y qué es lo que sientes al decir eso? Y la escena es bastante intensa, es fuerte, o sea, pero no fuerte y malo, sino que es una escena donde sientes la desesperación y la agitación de Todd. Todd se pone bastante, pues, desesperado, pues, al tratar de decir algo y empieza a decir no, o sea, no sé si podría decir las cosas más bellas del mundo, pero empieza a decir un poema. Bueno, no un poema así como lo empieza a deletrear así fácilmente, sino que empieza a decir frases y frases que pueden volverse un poema. Y se siente la agitación del personaje, o sea, de verdad, hasta la cara del actor se pone roja y todo. Y es una escena que tú sientes todo, todo, todo. O sea, obvio, si estás conectado con la película, si tú no estás conectado con la película, créeme que tú no vas a sentir nada. Y eso con cualquier otra película. Si tú realmente no conectas con una película, no vas a sentir lo mismo que siente una persona que conectó verdaderamente con la película. Entonces, pues sí, entonces es una escena bastante increíble, a mí me gustó mucho. Y finalmente el profesor Kirk como, bueno, ¿viste? Sí había un poeta dentro de ti, algo así le dice y increíble, me encanta. También mientras va pasando la historia, accidentalmente, bueno, no accidentalmente, voluntariamente, Charlie, que es otro del grupo de amigos aquí, de este grupo, él es como el típico chico popular de escuela que le encantan las chicas, demasiado le encantan las chicas. Y y es bastante extrovertido y dice sin importarle que le importen los demás lo que piense. Incluso si puede ser algo duro y desgarrador, pero él lo dice. Pero me cae muy bien. De hecho, Charlie es uno de mis personajes favoritos. Y viene voluntariamente y escribe una carta hacia como la coordinación. Dice que deberían admitir mujeres en este internado de la Dead Poet Society. Y enseguida, ¡pum! O sea, todos los demás le dicen como tú estás loco, ¿cómo pudiste haber escrito eso? Al fin y al cabo, esto es una, una escuela que se rige por la excelencia y el honor. Entonces, pues, que de la nada un estudiante diga algo así súper arrogantemente y diga de la Dead Poet Society, pues eso prende las alarmas porque enseguida empiezan a buscar qué es la Dead Poet Society y convocan una asamblea donde dicen quien salga que escribe este papel no va a ser expulsado. O sea, el típico discurso de cualquier director de escuela que quiere tirársela de empático con los estudiantes, pero realmente no, solo quiere saber quién es y castigar. Entonces, ay, o sea, no lo digo ofensivamente para los directores de escuela, de verdad. No digo que los directores de escuela sean malos, pero hay algunos que sí son así. No digo eso. Que no suene ofensivo, lo siento, pero en fin. Entonces, es solo para que ustedes entiendan. Entiendan, en fin. Entonces sale Charlie y dice abiertamente que fue él. Pero él le dice a sus amigos que si le preguntan que qué es la Dead Post Society, y él dice que si le inventó error, no le creen. Y entonces el director de la escuela viene y le pega a Charlie, le pega en las nalgas, pero con una tabla de madera. Y de repente le dice, Charlie, o sea, Charlie de verdad con toda la cabeza en alto, no se siente arrepentido de nada, ni siquiera se siente humillado. Y entonces, no recuerdo muy bien lo que dice, pero le dice algo como que no me importa mucho. Y entonces el director pues le empieza a golpear como forma de castigo. Y esa escena me pareció bastante humillante, a pesar de que simplemente ocurrió entre Charlie y el director en su despacho. Pero yo siento que en esa escena Charlie perdió como su dignidad ante un momento tan humillante, donde simplemente era leal a sus amigos. De hecho, yo creo que el personaje más leal de toda la película es este personaje de Charlie. Y me pareció un poco triste que le hayan hecho eso. O sea, no triste, sino humillante, la verdad. Pero bueno, Charlie salió con la frente en alta y le empezó a contar a sus amigos como, nada, simplemente no me expulsó y algo así. O sea, lo hizo ver como no era para tanto, pero ajá. También es otra escena que también marca. Y bueno, ya llegando también ya casi al final de la película. Finalmente esta película tiene algo que sentí, sospeché desde un principio, pero no creí que fuera a ser verdad.
Luego de que Neil expresa abiertamente que su sueño es actuar y decide actuar, obviamente su papá, él tuvo una pelea muy grande con su papá, donde su papá prácticamente le decía que no, que eso iba a dañar su futuro. O sea, le voy a resumir bastante concisamente en lo que ocurre para el final de Neil, para que ustedes se vayan a ver la película y también porque no me puedo tomar tanto tiempo explicando todo eso porque es bastante. Y finalmente Neil, su papá lo deja actuar en una obra que él quería hacer, sus amigos van a verlo, eso es una escena bastante linda. Y después de la obra, su papá se lo lleva a casa. Y entonces en la casa empieza a darle un sermón de que le empieza a decir, a partir de mañana te vamos a cambiar de escuela y vas a ir a una escuela militar. O sea, apenas dijo eso, una escuela militar, lo primero que yo pensé fue, no. O sea, tras que está en un internado súper aprisionante, eh, o sea, demasiado estricto, ahora lo va a mandar a una escuela militar. Oh, no, o sea, ese papá que quería que su hijo no respirara. Y entonces, ajá, que se olvidara el tema de la actuación, que él iba a ir a Harvard y iba a ser un médico. Finalmente, o sea, tienen una discusión bastante fuerte. Y el punto es que el papá, como típico papá, cierra la conversación. No quiere escuchar más nada de él. Y entonces le dice a su hijo como, bueno, ya está, hasta mañana, buenas noches. Y entonces aparece Neil con su mamá estaba detrás de él diciéndole como todo va a estar bien, simplemente va a dormir. Su mamá es un poco más amable con él. Y Neil con la mirada un poco perdida, pero con una sonrisa bastante triste, o sea, una sonrisa triste, no sé si saben qué es una sonrisa triste. Dice, yo lo hice y fue fantástico. Apenas él dijo eso, adivinen qué se me pasó por la mente, o sea, con el sentido que tenía la escena, con lo que el papá le había dicho, o sea, con la discusión previa que habían tenido, y de la forma que es el personaje de Nick, como digo, un personaje que siente demasiado fuerte, intensamente. Yo dije, no, este man se va a desvivir. No, eso fue lo primero que pensé. Y, oh, sorpresa, ¿qué es lo que pasa? Sí, ya saben lo que pasa. Y la escena en donde o sea, su papá yo creo que carga con un karma después de eso, bastante fuerte. Después de que lo encuentra, el papá escucha el sonido, pues, de el objeto que le quitó la vida a su hijo. Salen corriendo a buscarlo y lo encuentran. Y la escena donde lo encuentran es una escena bastante desgarradora porque el papá empieza a gritar, oh mi Dios, mi hijo no puede ser mi pequeño. Y la mamá también empieza a gritar. O sea, los actores de los papás en esa escena le hicieron increíble. O sea, en ese momento creo que hasta yo dejé de respirar porque es que fue una escena bastante intensa y bastante triste, la verdad. Yo finalmente después de ver eso, lo primero que me sé, alguien debía morir, era obvio, o sea, todos estos personajes, este grupo de amigos, ellos veían el mundo de una manera diferente, ellos sentían diferente, como les digo, ellos sentían intensamente y eran muy apasionados, de hecho esto es algo que el profesor Kirin siempre le dice como que sean apasionados en la vida, no sean conformistas, sean apasionados. Y con ese nombre, Dead Post Society, lo primero que me dicen, no, es que alguien se debe morir. Y efectivamente, somebody. Ajá. Entonces, pues sí, no digo que la película termine mal porque luego luego sí pasan otras cosas bastante estresantes, no tristes, estresantes. No voy a contar el final porque tienen que ir a verse la película y si ya se la vieron, ya sabrán de lo que estoy hablando. Y la escena final es bastante linda porque muestra la lealtad que todos los estudiantes que fueron conmovidos por las clases del profesor Kirin le demuestran un último adiós al profesor Kirin. Y la escena es como, creo que la escena final es del profesor Kirin diciéndole como muchas gracias mis amigos, muchas gracias. Fue increíble, creo que fue algo así. Y ya la película termina. Esto es una película bastante profunda, diferente a lo que estoy acostumbrada de ver, la verdad. No, mentira. Sí suelo ver películas así,
pero lo que me refiero es que no, nunca, o sea, no siento que haya visto una película con este mismo tono así. A esta película yo le doy aún no estoy muy segura de qué puntuación darle, la verdad. Porque, si soy sincera, hubo un momento en la película en donde me pareció un poco aburrida. Porque es una película de 2 horas, es un poco larga. Y no quiero decir que las películas largas me parezcan aburridas. De hecho, no la mayoría de las películas que yo veo son de 2 horas o de 3 horas. Pero es que hubo un momento en la película que me aburrió un poquito. Pero eso no significa que la película sea mala. En algún momento toda película te va a hacer sentir aburrido. O si no, debe ser la película perfecta. Pero, y como digo, es una película bastante difícil. Entonces, yo creo que le va a dar un 4.5 de 5 estrellas. Porque esto es una película, de verdad, muy buena. Es muy buena. Todo el mundo debería verla alguna vez en la vida también. En mi opinión, como siempre, es todo basado en este podcast. Eh, pues como digo, no digo que para mí sea la película perfecta. De hecho, tengo otras películas que me gustan más. Pero no significa que esta película sea mala. De hecho, la recomendaría. La recomendaría. Pero pues sí, entonces, sin más que decir, hasta aquí va mi opinión del día de hoy. Espero que les haya gustado esto. Vayan a ver la película si ya se la vieron. Excelente. Nos vemos para un próximo episodio y muchísimas gracias por escuchar.